Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el tercer condicional, the third conditional, y es un tema que es algo complejo en cuestión de la estructura gramatical. Sin embargo, es un tema muy fácil y es un tema, aparte de todo, que es bastante divertido. Espero que les guste, espero que puedan comprenderlo bien y que además lo practiquen. Bueno, tenemos para comenzar los usos del third conditional, que serían básicamente dos usos que tenemos. Lo primero que tengo que explicar del third conditional sería que es un tiempo gramatical en el que nos vamos a basar en algo que quisiéramos que hubiera sido. Entonces, nos sirve para expresar deseos pasados, past wishes, y nos sirve para expresar eventos que no son reales, ¿no? Por ejemplo, algo que nos hubiera gustado que hubiese ocurrido en nuestra vida si yo hubiese actuado de tal o cual forma. Ok, si a este punto estamos confundidos, no nos preocupemos, ahorita vamos a explicar mejor este punto gramatical, ¿sale? Muy bien, lo primero que tenemos que saber es la forma en la que vamos a hablar, la forma en la que vamos a estructurar esto, la fórmula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a dividirlo entonces, vamos a pensar que vamos a dividir la oración en dos oraciones. A la primera oración la vamos a llamar if clause y a la segunda oración la vamos a llamar result clause. Esto quiere decir que vamos a tener dos oraciones que van a formar un solo pensamiento. ¿Sí? La primera va a ser el supuesto, es decir, es donde vamos a decir si yo hubiera o si esto hubiese pasado, y la segunda oración va a ser el resultado. La segunda oración va a ser, eh, dependiendo de la primera, ¿no? Si yo hubiera comido más temprano, el resultado sería, yo hubiera o no hubiera tenido tanta hambre a las 10 de la mañana, no sé. ¿Sale? Vamos a explicarlo y vamos a darle más forma a esto. Vamos con el primer ejemplo. Muy bien, el primer ejemplo lo tenemos aquí, ¿verdad? Y reza de la siguiente manera. Dice, if I had eaten earlier, si hubiera comido más temprano, I would have caught my flight on time. Hubiera tomado mi vuelo en tiempo. Quiere decir que me retrasé en tomar el vuelo porque me estaba echando un desayuno y pues llegué tarde, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos aquí? Lo primero que tenemos es el if, que quiere decir es el si. Si yo, si tú, si ella, ¿no? Después el sujeto y después el had. O si lo hacemos de forma negativa, had not. Y al final de la primera oración del if clause tendríamos un verbo en pasado participio. Muy bien. Segunda oración. Sería el resultado de lo que es la primera oración, ¿no? O sea, la primera oración siempre va a ser si yo hubiera hecho esto, o si tú hubieras hecho esto, o si tú no hubieras, o si nosotros no hubiéramos. Y el resultado sería entonces hubiera pasado esto, o entonces no hubiera pasado esto. Y la segunda oración se conforma de la siguiente manera. Comenzamos con el sujeto, después siempre invariablemente el auxiliar would have o wouldn't have. Después pasado participio del verbo que vamos a utilizar. Y bueno, pues el resto de la oración que estamos teniendo. Vamos a leer el segundo ejemplo que dice aquí, el que viene hasta abajo, dice, if you hadn't drunk that night. Esta es la primera oración. Si tú no hubieras tomado, bebido aquella noche, después viene el resultado, ¿no? You wouldn't have crashed your car. No hubieras chocado tu carro. Ok, entonces vemos aquí lo siguiente, que estamos hablando de un tiempo que realmente no existe. Estamos hablando de lo que aquí en español conocemos como el hubiera. El hubiera no existe, ¿verdad? Hablamos acerca de un supuesto de algo que yo deseo
que hubiese pasado, pero que no pasó, ¿sí? Hablamos acerca de esos anhelos que tenemos profundamente y que decimos, es que si yo hubiera hecho esto, las cosas hubieran resultado de la siguiente manera. Muy bien, habiendo puesto las bases entonces de esto, vámonos con lo que sigue. No voy a ahondar demasiado en esto porque es el auxiliar que vamos a utilizar. Y así de fácil, en la primera oración utilizaríamos had y en la segunda would have. Si fuera sentido negativo, sería en la primera oración had not o hadn't y en la segunda wouldn't have. Sería todo lo que tenemos que saber respecto a los auxiliares que estaremos utilizando. La forma del verbo, que es lo que sigue, sería la misma forma de lo que vimos en el video pasado, que sería past participle, el pasado participio, que en su forma regular sería exactamente el mismo que el pasado simple. Y en la forma irregular, bueno, pues ya va a cambiar, ¿no? Ya va dependiendo del verbo que sea. Vamos a pasar a los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos ya más claro sería el siguiente. If Mary had accepted my invitation, I would have gone to that party. Si Mary hubiera aceptado mi invitación, yo hubiera ido a aquella fiesta. Es decir, yo invité a Mary, ella no aceptó y yo no fui a la fiesta. Aquí yo estoy expresando un deseo de algo que no ocurrió, ¿sí? Algo que jamás pasó. Muy bien, ejemplo número 2 sería if she hadn't thrown that card, I wouldn't have lost all my money. Si ella no hubiera tirado esa carta o aventado esa carta, yo no hubiera perdido todo mi dinero. Ok, es otro supuesto. Ella sí aventó, yo estaba jugando con alguien a las cartas y entonces esa persona aventó una carta que me hizo perder todo mi dinero. Ella sí aventó esa carta y yo sí perdí todo mi dinero. Esto es un supuesto. Si ella no lo hubiera hecho, yo no hubiera perdido. ¿Ok? Y vámonos con el último ejemplo y aquí tengo algo especial que platicar. Ok, la última parte eh, es una pregunta, ¿sí? Porque bueno, tenemos en su mayoría oraciones positivas y oraciones negativas. Pero también, bueno, como en todos los tiempos gramaticales que existen en el inglés, yo siempre les he dicho, hay tres formas, ¿no? La forma positive way, negative way and interrogative way. Aquí también podemos hacer interrogantes, preguntas. Y las preguntas, ¿qué es lo que pasa? Que no rompen la regla, continúan con la misma forma gramatical. Sin embargo, lo que hacen es que cambian las statements, los clause, las oraciones. Recuerdan que les había dicho que había dos oraciones, el if clause y el result clause. Bueno, el result clause, por decirlo de alguna manera, lo vamos a poner al principio, en el caso de las preguntas, y el if clause lo vamos a poner al final. Simple y sencillamente, pues vamos a invertirlo, ¿no? Y le vamos a hacer un pequeño cambio extra. Vamos a ver cómo queda. Aquí dice, what would you have done if you hadn't studied? ¿Qué hubieras hecho si no hubieras estudiado? ¿Ok? Entonces, la primera cosa que necesitamos saber es que generalmente, y digo generalmente porque no siempre ocurre, pero generalmente siempre comienzan las preguntas con una WH question, como what, how, why, when, where, etc. Después de eso, evidentemente, continúa ya lo que es el auxiliar del result clause, que sería would have. Pero en este caso, primero vamos a poner el would, después el sujeto y después el have, seguido de nuestro verbo en pasado participio. Por ejemplo, would you have done, como en este caso. ¿Qué hubieras hecho? If you, esta ya es la if clause, if you, y aquí ya va normal, hadn't studied, ¿sí? Va normal. Si tú no hubieras estudiado. ¿Cómo contestamos esto? Bueno, esto no tiene una manera específica de contestar. Digo, claro que podemos contestar exactamente como preguntamos.
Por ejemplo, puedo contestar de la siguiente manera. What would you have done if you hadn't studied? ¿Qué hubieras hecho si no hubieras estudiado? I would be working uh, abroad, or I would be cleaning some dishes, so I would be washing dishes, etc. Y estas serían básicamente las tres formas en las que podemos expresar nosotros este third conditional, el tercer condicional, que realmente, bueno, les digo que es un tiempo algo complicado porque la verdad es que la estructura gramatical no es tan fácil. Sin embargo, a mí se me hace muy divertido porque, bueno, es un tiempo en el que podemos jugar con nuestros sentimientos, si quieren decirlo de esa manera. Podemos jugar con las palabras y podemos expresarnos de una manera en la que podemos decir lo que nos hubiera gustado que pasara, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí los ejemplos. Vamos a continuar ya con algunos ejercicios, actividades. Ok, antes de la actividad vamos a una última diapositiva de esta. Dice, remember this. Third conditional is about something that has never happened, so we are assuming in facts that never occurred. Son algo que jamás ha acontecido, son algo que estamos asumiendo de algo que nunca ocurrió, ¿sale? Es lo que les decía, no son deseos que tenemos, esos pequeños arrepentimientos, esas pequeñas cosas que decimos, no inventes, es que si hubieras pateado el balón antes, hubieras metido gol o no sé, esos deseos que tenemos ahí escondidos. Vamos a hacer entonces unos ejercicios y pues para esto van a poner pausa, ¿verdad? Voy a explicar rápidamente, ponen pausa y los hacen, por favor. Lo que van a hacer en estos ejercicios, bueno, pues es evidentemente rellenar o complementar la parte que está en blanco. Las primeras dos viene solamente para poner el verbo o el verbo con el auxiliar. La tercera lo que vamos a hacer es que vamos a complementar la oración. Viene la primera parte de la oración, ustedes tendrán que estar poniendo la segunda parte de la oración completa. Viene una de los class y ustedes van a poner el segundo class. Ponemos pues pause y contestamos en nuestro cuaderno. Bueno, pues ya llegamos a la parte de las respuestas. Y las respuestas quedan de la siguiente manera, ¿verdad? Bien, en la parte que está escrita en azul dice, if I had been on time, si hubiera llegado a tiempo, I wouldn't have lost my bus. No hubiera perdido mi autobús, ¿sí? Ahí tenemos al final el verbo que sería lose, el pasado participio es lost. La segunda tenemos, would you have, esta es una pregunta, would you have married him, te hubieras casado con él, esa es la primera parte. If you had seen him in high definition before, te hubieras casado con él si lo hubieras visto en alta definición antes. El verbo era el verbo see, ver. Y por último tenemos if she hadn't kissed me, si ella no me hubiera besado, I wouldn't have found the love. No hubiese o no hubiera encontrado el amor. Bueno chicos, pues aquí vamos a terminar el video. Espero que les haya servido de algo. Espero que pongan en práctica y pues por ahí escriban, pongan en práctica esto, escriban, hablen acerca de sus deseos que tienen por ahí frustrados de cosas que les hubiera gustado que hubieran pasado en su vida o que hubieran ocurrido en cierto momento con ciertas acciones, ¿no? Trátenlo y la verdad es que les va a ayudar bastante. Hasta luego y que pasen un excelente día.